Este, Sí, como saben, vamos a grabar la sesión para que puedan ahí compartirla después como podcast. Entonces, también ahí va a estar. ahora sí, listo, ya está jalando. Perfecto. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que denominamos Confesiones de dos especialistas para tomadores de decisiones. Y pues bueno, la vamos a pasar muy bien. Vamos a tocar algunos temas que necesitamos tocar, que resultan a veces fuera de lo común, que resultan ser más profundos, más personales y muy importantes para todos los retos que estamos afrontando hoy en día y los que vienen. Y bueno, antes de empezar, queremos presentarles esta invitación al programa de liderazgo sustentable que vamos a iniciar. Denme un segundo que no sé, aquí está. No, perdón, vamos a empezar a presentarnos. Entonces, tenemos a Adriana Pulido. Adriana es fundadora de Ilunca Estrategia Sustentable y líder en la promoción del desarrollo sustentable en México. Adriana cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con gobierno federal, con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil. Ella estudió psicología y es maestra en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac. También es consejera de My World México y multiplicadora para el Sistema B. Es embajadora de The Climate Project y experta técnica para la norma mexicana de igualdad laboral. Y bueno, Ilunca Estrategia Sustentable es una agencia boutique que brinda asesoría en sostenibilidad, responsabilidad social y aspectos ESG. Ilunca tiene más de 10 años de experiencia y liderazgo en el sector. Es altamente especializada en el análisis, diseño, planeación y despliegue de estrategias corporativas con enfoque de sostenibilidad, asesoría y acompañamiento para la alta dirección, consejos de inversión y fondos de inversión. Y bueno, también nos acompaña Carlos, que es director y socio fundador de Rinters, también una consultoría en sustentabilidad corporativa. Él es biólogo marino y maestro en ciencias en manejo de recursos naturales. Tiene 10 años de experiencia en investigación científica y más de 10 años de experiencia en consultoría. Ha trabajado con más de 20 clientes nacionales y multinacionales de diferentes sectores industriales. Y bueno, Rinters, que es la red de inteligencia en sustentabilidad, es una plataforma de consultoría de negocios e investigación aplicada, integrada por una red interdisciplinaria de expertos. La vinculación entre perfiles sociales, científicos y empresariales les garantiza generar soluciones y propuestas de acción integrales basadas en la inteligencia colectiva de la red para analizar los retos y riesgos socioambientales de las empresas y poder así ofrecer soluciones de negocio basadas en la sustentabilidad. Bueno, hoy nos acompaña también Mauricio Cárdenas. Mauricio es representante de la Cámara Verde de Comercio y él tiene más de 20 años de experiencia como entrenador en estrategia comercial, innovación, desarrollo de liderazgo y gestión del cambio en Estados Unidos, España, México, Centro, Suramérica y el Caribe. Es apasionado por las nuevas empresas con base tecnológica, el emprendimiento social, la sostenibilidad y la igualdad de género. Apoya a los equipos de liderazgo senior y a los altos ejecutivos de corporaciones multinacionales, organizaciones multilaterales, ONGs y nuevas empresas para lograr resultados sostenibles mientras desarrollan sus capacidades de gestión de proyectos, negocios y trabajo en equipo. Y bueno, le voy a pedir a Mauricio si nos puede presentar a la Cámara Verde y hablar un poco de lo que hacen y lo que están haciendo por el Global Green Chamber of Commerce. Muchísimas gracias, Adrianas y Carlos y Salvador, por la invitación. En efecto, desde hace 7 años lidero la Cámara Verde de Comercio, originalmente en Colombia y desde hace 4 años en Latinoamérica. Precisamente Adriana es Adriana Pulido, integrante del Consejo Fundador de la Cámara Verde en México, que muy posiblemente
vaya a tener el nombre de capítulo de México de la European Chamber of Commerce que nosotros representamos. Les estoy hablando desde Bogotá, aunque el 19 de marzo he debido mudarme a Ciudad de México por segunda vez en mi vida, pero la pandemia se interpuso. ¿Cuáles son los objetivos de la Cámara Verde? Conectar, fortalecer y acompañar a nuevas empresas, a negocios ya establecidos, a ONGs y a agencias del Estado en su ruta a la sostenibilidad de triple cuenta. Aquí noto que hay personas que están conectadas de diferentes países y justamente en estos 3 meses hemos ampliado la cobertura de nuestros servicios para prestarlos de forma digital. Si visitan la página que aparece encima de mi cabeza, cámaraverde.org, antes del día 31 de julio, se van a poder afiliar gratuitamente. Muchísimas gracias, Adriana, por el saludo y a todos por la invitación. Muchas gracias, Mauricio, por Muchas acompañarnos. gracias, Mao. Gracias. Perfecto, bienvenidos y bienvenidas todas las que están recientemente entrando a la sesión. Bueno, ahora sí, les vamos a presentar, antes de iniciar el conversatorio y las confesiones del día de hoy, les vamos a presentar nuestro programa de liderazgo sostenible, que está dirigido a la dirección general o a las direcciones de área de cualquier empresa. Este programa va a iniciar en agosto de 2020, va a tener una duración de 4 semanas, con sesiones de 2 horas por semana a través de diferentes plataformas que abarcan desde Zoom, WhatsApp, aplicaciones digitales y otras que hemos incluido para facilitar el aprendizaje. Vamos a incluir en este programa materiales diversos, recursos didácticos, artículos de investigación, videos cortos, libros, documentales, experiencias, trabajo personal y ejercicios para el análisis. Bueno, las temáticas que el programa va a abordar van a ser, en la sesión número 1, vamos a analizar la dinámica global y el contexto país. En la sesión 2, el medio ambiente y su interdependencia con el ser humano. En la sesión 3, dilemas y retos en sustentabilidad dentro del rol de las y los tomadores de decisiones. Cómo entrar a un liderazgo moderno y a un liderazgo colectivo o colaborativo. Y en la sesión 4 vamos a ver de forma práctica el mapeo de riesgos relacionado a la toma de decisiones sustentables y cambios en la regulación. Entonces, pues bueno. Sí. No, aquí me gustaría compartirle a todas las personas que están conectadas que este programa va a ser su primera edición. Queremos que sea un programa que genere mucho valor a las y los directores y tomadores de decisiones, ¿no? Este programa lo desarrollamos porque Carlos principalmente y yo, que llevamos haciendo pues varios años consultoría a empresas, de repente nos hemos dado cuenta que quienes toman las decisiones a veces no tienen los recursos o el entendimiento de los impactos que tiene la sostenibilidad en la operación y en la gestión y en los resultados de la empresa, ¿no? Se empieza a ver más y hay que ser muy claros, ¿no? En los últimos años se empieza a hablar mucho más del tema, los fondos de inversión ya hablan de los temas, ya los solicitan como un requisito para invertir, pero aún así sentimos que hay un área, un vacío entre los fondos de inversión que ya piden estos temas y cómo se entiende que aterriza en la operación al momento de hacer toma de decisiones en el día a día, ¿no? Entonces, queremos fortalecer esas capacidades de las y los directores generales o directores de área. Ese es como es su primera versión, va a ser un grupo cerrado, en donde no recibiremos más de 20 personas. Y tiene, quiero decir que por única ocasión, este primer bloque de sesiones va a ser sin costo para estas 20 personas, ¿no? Entonces van a ser 4 sesiones de 2 horas. El programa por ahora no va a tener costo,
solo tenemos 20 lugares y la verdad es que queremos aprovechar para compartirles esta información, que ustedes nos escriban. Bueno, ya tenemos su registro y al final les vamos a mandar una liga para que nos den su retroalimentación sobre esta sesión y ahí mismo preguntarles si les interesa o no participar, o si tal vez ustedes no están en esa posición, pero se lo pueden llevar a su director o a su directora general, ¿no? Tenemos muchos otros programas de capacitación, pero en esta ocasión sí es importante resaltar que este programa está dirigido a personas que ocupan un rol de dirección y de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, no sé si Carlos quiere agregar algo más. Sí, justo, porque lo que estamos viendo es que hay demasiada información ya, la sustentabilidad se está volviendo hasta cierto punto un mainstream. En esa cantidad tan grande de información hay una diversidad muy grande en la calidad incluso. Y luego es difícil navegar qué es lo que me resulta relevante, qué es una moda de lo que tiene realmente valor estratégico para mi negocio, en mi entorno operativo, en mi geografía comercial y en mi sector industrial. Y también creemos que muchas de las personas que están en puestos de liderazgo puede que tengan una afinidad a nivel personal con temas o con los principios del desarrollo sustentable, pero les cuesta trabajo llevarlos a su organización. Y justo lo que queremos hacer es proveerlos de estas guías o de estos criterios, incluso hasta casos prácticos, para que puedan ver reflejados en otros ejemplos lo que ustedes están atravesando en su empresa y así resulte un poquito más amigable, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues entonces les invitamos a inscribirse. Más tarde dejamos todos los datos para el registro y ayudarnos también a, como dice Adri, hacer llegar esta invitación a los directores de sus empresas y de áreas. Muy bien, pues entonces creo que estamos listos para entrar en las confesiones de esta noche. Y quisiera que empezaran a contarnos, Adri y Carlos, ¿por qué confesiones? ¿Cuál es este sentido que le ven ustedes de por qué es necesario entrarle con una confesión a los temas que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, si quieren empiezo yo. Creo que por lo menos Carlos y yo pertenecemos a un grupo de otros colegas consultores en México que llevamos muchos años trabajando en esto. Y yo creo que los últimos 2 o 3 años nos hemos juntado con estas permanentes frustraciones, ¿no? De decir, ¿cómo le hacemos para que esto avance? ¿Cómo le hacemos para que esto vaya adelante? ¿Cómo somos mucho más retadores con el sector privado o con gobierno o con nosotros mismos, ¿no? Entonces, justo como que el tema es, pues sí, puede ser muy confrontativo con el sector privado, ¿no? Pero de repente no queremos volvernos en una, el rol que típicamente tienen las organizaciones civiles de ser súper confrontativas o de generar un poco de choque, lo cual provoca el cambio, ¿no? Pero al final nuestro rol como asesores es diferente, ¿no? Por lo menos yo lo vivo diferente. Es como un proceso de transición donde vas empujando y empujando para que el otro evolucione, ¿no? Entonces, cuando nos pusimos a pensar en cómo podíamos lograr esto, pues primero traemos este programa que estamos lanzando con ustedes desde hace ya un par de meses y lo empezamos como a aterrizar, ¿no? Pero en segundo lugar era, pues si no empezamos a hablar nosotros como consultores de lo que a nosotros nos cuesta trabajo como personas, ¿cómo esperamos que una empresa, un director o una directora de área, ¿no? Que tiene el indicador encima, el compromiso financiero, la rentabilidad, el empleo, si no nosotros mismos no nos atrevemos a decir, pues sabes que esto yo no voy a cambiarlo porque me cuesta mucho trabajo, porque si no pierdo el proyecto, o lo que sea. Si nosotros no nos atrevemos a hablar de eso y no somos honestos, pues mucho menos podemos llevar esa honestidad, esa transparencia que queremos lograr con las empresas y en realidad entonces transformar el sistema, ¿no? Y un poco mi respuesta iría creo que por ese lado, ¿no? O sea, confesiones porque tenemos que empezar a ser mucho más honestos con lo que sí estamos haciendo y con lo que no estamos haciendo, ¿no?
Sí, también algo que se empieza a vivir en general en la sustentabilidad en varios temas en particular, es que hay como un cierto moralismo, ¿no? O sea, estás en el bien o estás en el mal de la sustentabilidad, ¿no? Y creo que se necesitan espacios donde realmente se compartan estas experiencias desde la perspectiva personal y cómo, incluso como especialistas, pues nos encontramos con retos, tenemos aún resistencias a cierto punto, tenemos aspiraciones y preocupaciones que tendrán su parte académica, tendrán su parte basada en nuestra experiencia y tendrán su parte realmente así simplemente de naturaleza humana. Y son raros los lugares en los cuales puedes conversar con otras empresas en estos términos. De hecho, por eso elegimos que fuera un evento así relajadón, que cada quien tuviera su drink, para que realmente tengamos un espacio relajado, pero formal en el sentido de la profundidad con lo que queremos discutir con ustedes, ¿no? Que también luego faltan. Hay cualquier cantidad de eventos en donde se llegan a más a niveles cosméticos, a discutir ciertos temas que son súper profundos. Y pues aquí lo que queremos es también provocar que de aquí salgan conversaciones así igual de profundas entre ustedes y la gente con la que ustedes platiquen de esto, ¿no? Perfecto, entonces es importante sentirnos en confianza para ser más honestos, ¿no? Y bueno, aprovecho, igual todos están listos con su bebida, todos ya están cómodos, porque ahora sí ya vamos a empezar con las primeras preguntas. Y a ver, pues para entrar directo, ¿cuál ha sido el mayor cambio que has hecho en tu vida para ser más sostenible? Si es que realmente estamos dispuestos a hablar tal cual, pues vamos a analizar qué de plano no podemos cambiar en nuestras personas a pesar de saber que tienen impactos sociales o ambientales sustantivos. Entonces son dos preguntas ligadas y muy importantes. La primera, ¿cuál es el mayor cambio que has hecho en tu vida? Y la segunda, ¿qué es lo que crees que no vas a poder cambiar pero que sabes que debes de cambiar? ¿Quién empieza? Pues bueno, ya como Adriana empezó con la de las confesiones, empiezo yo para Sí, vas. meterle. ¿Cuál es el mayor cambio? Pues mira, creo que digo, habría que partir de entender que por sostenibilidad o sustentabilidad entendemos un enfoque integral que articula temas sociales y ambientales, no nada más es un tema ambiental, ¿no? Y para mí la verdad es que lo más retador ha sido reconocer, o sea, digamos que ahorita toda mi óptica está concentrada o está construida desde el reconocimiento de la desigualdad, tanto social y particularmente también la desigualdad de género, y reconocerme como parte de la élite privilegiada en ambos sentidos, ¿no? Entonces, pues reconocer, digamos, todo lo que yo he logrado hacer, que me parece algo que todo el mundo pudiera lograr, y que cuando te caes en la cuenta que lo lograste porque tienes privilegios, pues te cambia muy, muy fuerte toda tu teoría de cambio, porque a final de cuentas, pues tienes que empezar a ver la realidad de los demás, ¿no? Y en la parte de género, pues es sobre todo más retador en este momento, porque claro, tienes que llevarlo a un espacio en donde tus contrapartes, tanto clientes como colegas, han vivido una realidad súper diferente a la tuya, y la forma en la que propones teorías de cambio, pues cambia radicalmente cuando te das cuenta que estás hablando desde un espacio de privilegio. Y es bien difícil porque pues obviamente no reconoces todos tus privilegios de entrada, ¿no? O sea, te tienes que dar de trancazos con la realidad muchas veces, sobre todo con la realidad que te enseñan los demás. Y eso se vuelve, pues obviamente, desaprender muchas cosas, tienes que deshacerte de prejuicios que tienes cargando toda tu vida. Y la verdad es que eso ha sido lo más difícil, porque de ahí en fuera, o sea, los hábitos personales,
pues digo, los venimos o sea, como que hay mucho sentido común. Digo, cuando estudiaste biología marina, pues estás en contacto con la naturaleza desde el primer día que inicia tu carrera. Y la verdad es que eso ya, pues lo internalizas de forma muy fácil, ¿no? Hay un sentido común en ahorrar y en no desperdiciar y en muchas cosas de ese tipo, pero esta parte de reconocerte como una élite privilegiada y cuestionarte qué vas a hacer con esos privilegios, pues ha sido lo más complicado. ¿Te avientas la que sigue, o sea, la misma, o quieres que responda a las dos? ¿Cómo ven? Si quieres, no, yo quiero compartir algo. Bueno, esto de los privilegios me parece muy cierto, Carlos. Creo que una de las cosas que más trabajo me ha costado a mí en lo personal es reconocer esto, ¿no? Porque justo lo que acabas de decir, cuando uno reconoce los privilegios que ha tenido, tu contexto, ¿no? Para mí, en mi caso, se volvió un tema de responsabilidad, ¿no? De asumir la responsabilidad de compartir, ¿no? El conocimiento, de llegar a más empresas, de llegar a más personas, ¿no? Es como que antes yo decía, ay, pues es que cualquiera puede hacer esto, ¿no? O sea, es como intuición, es lógica, pero cuando reconoces que todo ese pensamiento que tienes viene porque has tenido cierta educación y porque has tenido acceso a ciertas cosas que te han puesto en una posición de privilegio, entonces ya no te puedes quedar en la comodidad de decir, ay, pues yo hago esto y nada más lo utilizo para mí, para mi propio beneficio, ¿no? Sino que tienes que romper esos paradigmas y poner eso a disposición o sea, como en un conocimiento colectivo, ¿no? Y esa responsabilidad me parece que muchas veces por quedarnos en la comodidad, pues te la guardas, ¿no? Y no reconoces esa capacidad y la importancia de compartirlo y de llevarlo hacia otros lados, ¿no? Sobre todo porque creo que, bueno, no sé es tu caso, pero en el mío es, o sea, cuando llevas 15 años trabajando en temas de sostenibilidad, hay veces que ya das muchas cosas por un hecho, ¿no? Y una de las cosas que yo he mantenido es, o sea, he querido es mantenerme incómoda, porque si creo que en algunas cosas te mantienes incómoda como persona, entonces sigues teniendo la capacidad de poder voltear a ver al otro, de poder conectar con esas necesidades y entonces mantenerte congruente con lo que todos los días estás compartiendo, ¿no? Yo en lo personal no me quiero volver una consultora de sostenibilidad by the book, ¿no? Que dice, la materialidad significa esto, esto y esto, y entonces el riesgo lo identificas así, y el cambio climático. No, o sea, si uno no conecta estos temas y los entiende de manera profunda, no puedes inspirar al que tienes enfrente, ¿no? Entonces, uno de los mayores cambios que he hecho, pues es, por ejemplo, ya hablando en lo muy personal, ¿no? Como renunciar a 2 trabajos en su momento, ¿no? Porque eran incongruentes con lo que yo pensaba, ¿no? Incongruentes con lo que yo veía en el ámbito o en el trato laboral, ¿no? El reconocer o el aceptar, ¿no? El que te diga, no, es que estás muy rara, es que ¿por qué haces eso? No, es que eso a nadie le importa, o que te sientes con un director general y te diga, a ver, es que sí, tú eres mujer y las que hacen responsabilidad social son como hipsters y entonces, a ver, ¿qué quieres, no? Y aún salir de una reunión así y entonces irte a estudiar de cómo le tengo que contestar al director o a la directora general para que no me diga que soy una hippie, y digo una hippie, para que no me diga que porque soy mujer, entonces trabajo temas de responsabilidad social y entonces pues no son tan importantes, ¿no? Entonces, creo que uno de los cambios que más importantes de mi vida profesional personal han sido como mantenerme firme en el objetivo, buscando ser congruente y que todas estas cosas que pudieran en algún punto decirme, no, sí, está muy complicado, más bien tomarlas como un recurso para empoderar y buscar otras estrategias para poner el tema sobre la mesa y darle la importancia que yo veo que tiene, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? O sea, en esa superficialidad que luego se presenta en muchos foros o en espacios donde se manejan estos temas, pues no, son élites hablando, somos élites hablando entre élites. Entonces, pues claro, nuestra teoría de cambio y nuestra concepción de los problemas se reduce a lo que nos afecta incluso a veces hasta intelectualmente, ni siquiera lo vivimos, ¿no? O sea, realmente no vivimos
los problemas que estamos enfrentando simplemente los experimentamos de una forma intelectual. Y cuando digo, una de las herramientas que más utilizamos en la consultoría es el diálogo con grupos de interés. Entonces, de repente te sales de tus grupos de interés empresariales, urbanos, de gobierno, y sales a hablar con comunidades campesinas o con representantes de sectores obreros o de comunidad o de organizaciones sociales de zonas periurbanas, y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? O sea, estás viendo la realidad de una burbuja pequeñita y ese es o sea, tienes que hacer esa conexión porque al final de cuentas el cambio es sistémico, es integral, y si no lo conectas a ese nivel, o sea, el punto es cómo generar un discurso que sea un puente, ¿no? Y eso ha sido tal vez lo más complicado, o sea, hablar el mismo lenguaje o traducir el lenguaje del corporativo al lenguaje comunitario y encontrar los puntos en común donde esos dos actores pueden entenderse, ¿no? Y no volverse el colonialista que viene a decir, yo sé cómo lo tienen que hacer porque bla, bla, bla. O sea, sí es un reto que ha sido, y que te das, o sea, te vas, no sé si te pasa a ti, Adriana, pero te vas 10 años para atrás a acordarte de lo que decías en algunas juntas y te quieres morir de la vergüenza. Sí, Ok. sí. Por ejemplo, pasando a la otra pregunta, ¿qué de plano no crees poder cambiar en tu persona a pesar de saber que tiene impactos sociales y ambientales sustantivos? Ay, yo, por ejemplo, ahí sí tengo que confesar que el tema de la alimentación, no soy una persona que consume o que se alimenta como chatarra, ¿no? O sea, normalmente no hago eso. Pero sí, por ejemplo, el consumo de la carne, ¿no? O el hábito en el consumo de los alimentos, a mí, honestamente, sí, sí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque disfruto mucho comer, ¿no? Entonces es como, digo, ¿por qué? O sea, siento que me limito, ¿no? Y aunque soy muy cuidadosa en la alimentación, creo que lo importante y una de las cosas que Carlos y yo platicábamos en algún momento era, ¿cómo mantienes un equilibrio, ¿no?, entre lo que estás haciendo para que todas tus áreas, así en la persona como en la empresa, sean sostenibles, ¿no? Porque no somos robots, no somos personas perfectas, así como las empresas no son instituciones perfectas, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros que la visión sea mucho más equilibrada, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí sí, pongo toda mi atención, ¿no? De voy a hacer todos los cambios posibles y en esto que tal vez me cuesta trabajo, voy a tratar de mitigar los impactos o de disminuirlos o de buscar otras alternativas, ¿no? O de ponerme cada vez metas más elevadas, ¿no? O sea, no hacer el cambio de un momento a otro, sino poco a poco ir haciendo esa evolución y ese cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un tema de confesiones, así como una empresa podría decir, no, pues yo no voy a cambiar este tornillo de la silla porque me sale un peso más barato, y no me importa, ¿no? Pues yo a veces digo, híjole, la comida me cuesta un poco de trabajo, la comida que yo sé que tiene altos impactos ambientales, y pues entonces trato de medirme, ¿no? Trato de ser mucho más consciente de cómo me estoy alimentando. Sí, a mí me pasa lo mismo y es el mismo punto. O sea, sí he cambiado mis hábitos definitivamente de alimentación en particular, ¿no? O sea, tampoco es hace tanto. O sea, yo ya estaba metido en este negocio y comía carne diario, por ejemplo, ¿no? Porque pues es demasiado buena la carne, lo siento mucho, ¿no? O sea, entonces sí, claro que ahora pues ya en lugar de diario son 2 veces a la semana o menos, y estás más consciente de dónde viene esa carne y que no se desperdicie y demás. Y ampliando un poco esa experiencia, bueno, esa parte es, yo me sigo reconociendo consumidor y tengo ganas de consumir, ¿no? Y tengo aspiraciones materiales, o sea, me encantaría tener un reloj muy mamuco, que digo, no que cueste lo mismo que mi casa, como muchos líderes políticos, pero, o sea, sí tengo, ¿no? Y mi sueño es irme a hacer un traje en una sastrería de Londres, de esas que dice desde 1750, ¿no? Porque, o sea, sí tengo aspiraciones materiales que tienen o sea, me encanta la Fórmula 1 y jamás me compraré un coche superdeportivo, pero si algún día tengo la posibilidad de manejar un superdeportivo, claro que lo voy a hacer. Y creo que en general o sea, la vida también hay que disfrutarla, ¿no?
Y digo, a nivel como profesional, mientras más en contacto me siento con la dimensión consumidora de las personas, pues creo que más realista y más congruente soy con lo que les voy a presentar a mis clientes, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay consultorías que confunden el activismo con la asesoría y entonces son draconianos y plantean soluciones que son inviables, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay que reconocer que tenemos o sea, hay una urgencia por actuar, pero pues también, ¿no? Somos seres multidimensionales en donde el consumo está, por lo menos desde hace 250 años o 150 años, plasmado plenamente a nivel cultural en toda la humanidad y pues no lo vamos a ignorar, ¿no? Sí, justamente quería compartir con ustedes las principales respuestas de nuestros asistentes a esta pregunta. Y la que ocupó el primer lugar fue, respecto a cuál ha sido el mayor cambio que has hecho en tu vida para ser más sostenible, fue consumir menos. Entonces, eso ocupó el primer lugar. Después, gestión integral de residuos, dejar el coche, renovarme y ser mejor persona, uso consciente de recursos, cambio de hábitos, capacitarme e informarme, contribuir a la salud y dejar la carne. Entonces, eso se une a lo que ustedes nos comentan con esto de crear conciencia, de ser congruentes, de también tener este diálogo entre nuestras debilidades y pues encontrar puntos en común, ¿no? También un poco de paciencia en el avance que tenemos hacia hacer este cambio de hábitos y de consumos. Y alguien en el público, específicamente Cecilia, nos pregunta si nos pueden aclarar a qué se refieren con elite. Yo por élite, bueno, pues es, o sea, las altas esferas sociales y económicas que dominan la sociedad en México en particular, que somos un país sumamente desigual y en muchos otros países, ¿no? O sea, digo, ya vamos a ahondar más en eso, pero hay un montón de información sobre la desigualdad socioeconómica y cómo no importa si estás en la sociedad civil, estás en la academia, estás en el servicio público, en la industria, es muy probable que con quien convives, digamos, a nivel de contrapartes, provengan de esa élite, ¿no? Y eso es lo más paradójico de esta realidad. O sea, difícilmente, o sea, vivimos tan privilegiados que nos cuesta trabajo entrar en contacto con personas de otras realidades. Y entonces, pues claro que nuestras soluciones, ¿no? Yo digo, yo soy muy ácido en muchas veces, pero así como esta visión muy Condesa de las cosas, Condesa sí es un barrio muy fresa, muy, ¿cómo se llama? De moda acá en la Ciudad de México. Y hay muchas teorías de cambio y emprendimiento que salen de ahí con una visión exclusivamente pintada de esa realidad, ¿no? Acomodada, con privilegios. Y pues creo que para hacer un cambio hay que reconocernos dentro de esa élite y ver cómo nos conectamos con la realidad, pues ahora sí que la realidad real, ¿no? Sí, porque eso no quiere decir, o sea, y nada más como parafraseando un poco, ¿no? Lo que está diciendo Carlos no quiere decir que no sé, si yo soy pertenezco a un grupo privilegiado, pues entonces casi que no tengo derecho a defender cierta cosa, ¿no? O sea, sí, pero que nos podamos poner en la posición, ¿no? De a quien estamos defendiendo o en el contexto de lo que estamos trabajando, ¿no? Que eso es súper importante. Alguna vez fuimos a una minera, ¿no? Y nosotros llegamos en nuestro contexto privilegiado a decir, pues la gente que trabaja en la mina, pues seguramente tiene muchas expectativas sobre la empresa, ¿no? Porque pues es una mina, ¿no? Y uno lo da por hecho, ¿no? Y cuando tuvimos el diálogo con este grupo de mineros y de mujeres que se dedican a la mina, literalmente nos dijeron, no, aquí la empresa sí nos ha cuidado, nos da todo lo que necesitamos, no le vengan a mover porque si ustedes le mueven va a pasar esto, ¿no? Esto, y nos empezaron a dar una serie de razones de por qué ellos estaban,
tenían educación, tenían salud, tenían una casa, no necesitamos más, ¿sabes? Entonces sí, de repente, si uno no tiene la capacidad, ¿no?, de ponerse en los zapatos y de tener esta empatía, pues terminas haciendo cosas que a la gente no le interesan o no le sirven o no las quieren, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, no sé ustedes, pero nos ha puesto en evidencia la cantidad de cosas que no necesitamos y que no son de supervivencia y que podemos prescindir de ellas sin ningún problema, ¿no? Y esa es una reflexión para mí que todos los días digo, híjole, o sea, el mundo estaba muy acelerado, una necesidad de consumo sumamente alta, y la pandemia nos vino a decir, a ver, bájenle 3 rayitas, la vida es esto, la vida es tu familia, la salud, educación y ser feliz, punto, ¿no? Sí, creo que también desde esa perspectiva la sustentabilidad se ve diferente porque, como decía hace rato, empieza a haber un moralismo en la sustentabilidad en donde comer carne es malo. Y entonces de repente dices, oye, y los ganaderos de África, ¿no?, que han vivido transgeneracionalmente de la ganadería y que su único patrimonio son las 5 o 10 vacas que tienen, a ellos también les vamos a decir que la carne es mala, ¿no? Y lo traemos a México y lo traemos a cualquier parte, o vamos a decirles a las personas que están saliendo de la pobreza o que están encontrando un camino para prosperar materialmente, les vamos a decir que tener coche está mal o que viajar en avión está mal, ¿no? Entonces, esos son los riesgos en los que caemos cuando nos quedamos en esta burbuja en donde todas las soluciones son, pues deja el coche porque te puedes ir caminando de tu casa al trabajo. Pues si vives a 3 horas de distancia de tu trabajo no lo puedes hacer y esa es la realidad del 80% de la población, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas a las que me refiero por privilegio y que hay que tener mucho cuidado al momento de plantear teorías de cambio. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a las siguientes preguntas de la confesión. Y quiero que nos cuenten, por favor, qué conductas o acciones de la sostenibilidad consideran que ya debieran ser algo básico en nuestra actitud personal. Es decir, algo por lo que no debiéramos esperar un reconocimiento. Ahora empieza Adri. Sí, bueno, de entrada los hábitos, ¿no? Los hábitos en tu casa, la separación de la basura, el ahorrar el agua, el uso de la electricidad, ¿no? Quienes gozamos de esos servicios, pues creo que son un básico, ¿no? Aunque de repente uno puede ir, hoy hablaba con una persona que me decía, no, pero es que si yo tengo calor, pues voy a prender el aire acondicionado. Ok, sí, ¿no? Si te estás desmayando de calor, prendes el aire acondicionado, ¿no? Pero, ¿qué tanto también y nos consentimos demasiado, ¿saben? O sea, no quiero, o sea, justo el tema es no juzgar y más bien entender los conceptos, pero yo creo que lo que de repente nos pasa es que para lo que a mí es básico que suceda, como una separación de basura, ¿no? O como un ahorrar el agua, o como un ser éticos, ¿no? O sea, la ética para mí es básica, ¿no? El tema de no dar una mordida, de no darle dinero al policía para que no se lleve mi coche, ¿no? Para mí es básica. Y muchas veces o sea, encontramos una justificación, pero no porque creamos que está bien lo que estamos haciendo, sino porque es cómodo para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre tener una autocrítica muy fuerte y cómo soy congruente con lo que digo, ¿no? Y en el querer ser perfectos. Ahorita lo que decíamos, lo que decía Carlos, ¿no? O sea, no se trata de ser un ente perfecto ni como empresa, ni como persona, pero sí se trata de ser congruente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Entonces, y hay una gran diferencia entre una visión y la otra, ¿no? Entonces, para mí la ética es básica. Los temas de igualdad, ¿no? O sea, el que pueda voltear con la persona de al lado y considerarla una persona igual a mí, ¿no? O sea, hay veces que hasta me da pena decir que esto para mí es un básico, porque es tan básico que digo, ¿cómo voy a estar diciendo esto, no? Pero, y otro que no es tan común, pero que me parece súper importante, es el voluntariado, la participación social. Para mí eso ya debería ser un básico, ¿no? Yo creo que el voluntariado tiene un poder muy fuerte de transformación que no hemos sabido ni como organizaciones, a veces ni como personas aprovechar, ¿no? O sea, cuando uno hace, y en mi experiencia personal, ¿no? Cuando uno hace voluntariado,
conectas, lo que decía Carlos, ¿no? Con una realidad distinta. Y entonces el crecimiento y la necesidad de empatizar con el otro viene de adentro, ¿no? Y no viene por una retribución externa. Y yo creo que eso ya debería de ser un sí o sí para todas las personas en todos lados, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y a mí es algo que me preocupa. O sea, esta pregunta se me ocurrió porque, digo, la verdad es que en Facebook vemos que circula hasta el cansancio y nuestras tías mandan a los chats de WhatsApp el mismo meme todo el tiempo sobre si quieres que México cambie, respeta la fila, no te pases el alto. Y digo, no, es que no, o sea, estamos poniéndonos la vara muy baja, ¿no? O sea, todo lo que implica cualquier acto de corrupción, o sea, cualquier acto en el cual tú antepones tu beneficio ignorando o sea, el perjuicio que puedas crear en los demás, para mí eso es corrupción. Cualquier forma de violencia, si nos damos palmaditas en la espalda por erradicar la violencia y la corrupción, estamos tirándole muy bajo. O sea, lo único que estamos logrando es no darle la madre más al país. No estamos mejorando las cosas, ¿no? Y lo mismo con la parte de los impactos personales o los impactos de nuestros hábitos personales, ¿no? Toda la parte de manejo de residuos y el consumo responsable, igual, o sea, si actuamos convencidamente en esos dos rubros, a lo más que estamos logrando es no generar impactos negativos. Aún no hemos empezado a generar impactos positivos. Y yo creo que ese es el punto. O sea, tenemos que en esa ser comodinos con nosotros mismos, yo lo veo como complacencia. Somos demasiado complacientes, ¿no? Y eso se traduce en una sociedad que permite todo. Entonces, hay gente que habla de la corrupción en el gobierno, pero se indigna cuando les dices que está mal sacar placas en el estado de Morelos para no pagar tenencia en la Ciudad de México, ¿no? Y dices, ¿qué cómo? O sea, ¿por qué le va a dar mi dinero? Sí, porque tienes un Porsche o tienes un Cadillac y aquí pues pagan más los coches de lujo. Entonces, no saques un domicilio falso en Morelos y la gente se indigna porque les dices corruptos, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos que mover eso y justo reconocer que el mínimo, o sea, el que ya no, por lo cual no nos merecemos ningún premiecito es dejar de hacer el mal, así visto desde lo más amplio, ¿no? Algo que decía hace poco, vi un documental que no sé si ustedes vieron, de Jeff Gibbs, y en un pedacito de una entrevista habla Vandana Shiva, ¿no? Que habla de la mayor crisis de nuestra época es porque nuestras mentes han sido manipuladas para dar credibilidad a las ilusiones. Cuantificamos en términos de lo que destruimos y no en cómo la vida es enriquecida. Entonces, esto tiene que ver directamente con lo que está diciendo Carlos. O sea, tenemos un sistema y una vida en la que reconocemos o premiamos en cuanto a lo que no destruimos más allá del valor que generamos, ¿no? Lo cual me parece muy grave, porque entonces el premio está en no destruir, cuando más bien deberíamos de existir y de estar aquí para generar un valor, ¿no? Y para generar una aportación. Algo que uno de los temas que tenemos en el programa de liderazgo es justamente el medio ambiente y la interacción y su interdependencia con la humanidad, ¿no? Y digo, no sé ustedes cómo lo vean, o si hayan hecho análisis, ¿no? Pero el tema de la pandemia está aquí por una también situación directa con el trato que tenemos hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, si no terminamos de entender ese contexto en el que estamos y cómo somos interdependientes y cómo nos afectamos una parte y la otra, entonces seguiremos teniendo acciones de sostenibilidad que se mantengan en el mínimo y no seremos capaces de dar el siguiente paso que además es tan necesario, ¿no? Y es dejar de reconocernos por cosas que tendrían que ser obvias, ¿no? O sea, perdón, pero, y ahora sí, esta sí es una confesión de las cosas que me prenden a veces, ¿no? Ver, por ejemplo, en Instagram, todas estas figuras que se han convertido en influencers, ¿no? Que hablan de temas ambientales y miren cómo yo hago esto, reciclo y hago no sé qué, ¿no?
y viven de ser estas estrellas, ¿no? De cosas que son tan básicas que deberíamos de tener ya interiorizadas, pero no porque nos viene a decir alguien, sino porque entendemos cómo conectamos con el medio ambiente y no es algo que nos nace de manera natural, porque no quiero afectar el árbol que está enfrente, ¿no? Pero en cambio necesitamos influencers y figuras y rockstars que nos digan, no hay que hacer esto, mejor hazlo así, ¿no? Y si me sonríe, pues entonces le hago más caso. Y eso me parece una desconexión. No es un tema ni siquiera de ignorancia o de, ay, no me llegó la información. Es una desconexión entre lo que significa el medio ambiente y lo que somos como personas, ¿no? O el sentido de humanidad. Y nada más, y voy a terminar con este último comentario. Hay una película que en Netflix, por lo menos en México, ahorita la pueden encontrar en Netflix, que se llama Madre, que es una película de terror y sí está un poco rara, la verdad, pero tiene que ver justo con la conexión del medio ambiente, ¿no? Con la humanidad, ¿no? Y esta idolatría a figuras, ¿no? Y cómo eso a veces nos ciega o no nos permite ver cómo hacer un mejor trato a la madre tierra, por así decirlo, ¿no? Entonces, se las dejo por ahí en recomendación si quieren verla. Tiene puntos interesantes de reflexión. Perfecto. Sí, bueno, nada más así para apuntar un poco sobre esto, cuando perdemos de vista, o sea, qué tanto nos estamos desconectando de esa relación con el medio ambiente. Para mí el caso más evidente es el tema del ébola, ¿no? Que de repente se empezó o sea, escuchabas opiniones de que cómo es posible que estén consumiendo vida salvaje en África, ¿no? Y lo reducen a ese nivel porque, pues, obviamente, el ébola es una transferencia de animales salvajes o especies silvestres al ser humano por consumo de carne. Y lo que nadie se pone a ver es que las personas de la costa oeste de África comenzaron a consumir más carne de animales silvestres porque las flotas pesqueras europeas y el mercado de consumo de mariscos europeo agotó los recursos pesqueros de esa zona. Entonces ya no tenían que comer, ¿no? Y probablemente estás oyendo desde voces muy preocupadas en Europa que tiene que ¿no? Conservarse la biodiversidad en África y no se están dando cuenta que ellos son los mismos causantes de ese problema, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con esa comodidad de, pues yo quiero mariscos todo el tiempo, no me importa de dónde vengan, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, me acuerdo de la definición de la escuela de lo que es responsabilidad social y pues definitivamente es hacer acciones que estén por encima de la ley, ¿no? Y pues tenemos varios comentarios del público que, por ejemplo, uno me encantó, que nos habla del voluntariado y Heidi nos dice que de hecho las empresas ya deberían de considerar dentro de la entrevista de reclutamiento si el talento comparte la visión de voluntariado o no. Y pues bueno, también concuerdan en que la ética y la equidad son solamente cuestiones básicas, ¿no? Que deberíamos de incluir y que no deberíamos de esperar ningún reconocimiento por ellas. Entonces, después de dejar esa línea ya muy clara, Carlos y Adriana, ¿qué es lo más disruptivo que una persona puede hacer hoy? Oye, no, perdón, me voy a regresar, es que me hiciste recordar algo. Ay, José Luis dice que hay mucha distorsión en el sonido, no sé si alguien más está sufriendo. Les he preguntado a los demás y me dicen que escuchan bien. Entonces, sí, creo que es un poco su computadora, pero no sé si Salvador está por ahí y nos pudiera ayudar a checar si hay algo más. O si alguien más tiene problemas, que nos diga por el chat también. Exacto. Pero bueno, yo les quiero contar, regresando al tema, que sí, yo muy al principio cuando me empecé a dedicar a temas de responsabilidad social, un día caí en cuenta de esto, ¿no? Y no saben el shock existencial que me dio, porque escribí algo que no es público, pero que se llama La responsabilidad social es el diablo. Y nunca lo había dicho tan público como hoy. Está siendo un éxito, entonces. No, pero es que
Justo por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, para mí hay muchos temas de responsabilidad social que cuando uno los analiza a profundidad dice, ¿es en serio que esto hay que trabajarlo? O sea, ¿es en serio que hay que promover la igualdad? ¿Es en serio que hay que decir que hay que voltear a ver al otro? O sea, cuando uno lo piensa a detalle, o sea, es perverso. Es perverso que un cliente, y esto que les dije hace rato es real, ¿no? Te diga que no va a cambiar al proveedor del tornillo que le cuesta, en realidad dijo 50 centavos menos que otros tornillos, ¿no? A pesar de que sabía y había viajado a fábricas chinas donde había visto trabajo infantil, hacinamiento y violencia laboral. Y así me contestaron. No me importa, yo voy a seguir con ese proveedor porque me cobra 50 centavos menos el tornillo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, es que la responsabilidad social es perversa. O sea, ¿por qué tengo que estar promoviendo cosas que por humanidad, por entendimiento, deberían de ser naturales, ¿no? Entonces, pasando un poquito a la siguiente pregunta de ¿qué es lo más disruptivo? La palabra no me encanta porque ahora todo es disruptivo, ahora todo es innovación, todo es propósito y todo es resiliencia. O sea, cualquiera que hable de resiliencia, propósito, disruptivo e innovación está de moda y entonces lo hace súper bien, ¿no? Pero bueno, tratando de pensar qué es lo más disruptivo, pues yo la verdad cuando estaba haciendo este ejercicio a nivel personal dije, pues es que lo que voy a decir no tiene nada de disruptivo, ¿no? Para mí es como lo que habría que hacer de manera básica. Una de mis respuestas sería, por ejemplo, la participación social, ¿no? O sea, como que nos las damos de, ay, sí, vamos a cambiar el mundo y vamos a hacer esto y vamos a promover los programas dentro de la empresa, pero ¿cuántas veces lo que promueve un consultor o que promueve una empresa en realidad llega a incidir en una política pública o en un cambio en la regulación de manera positiva y en beneficio del bien común y del colectivo? Porque se hace mucho lobbying en las empresas, pero muchas veces el lobbying tiene una agenda oculta, ¿no? Entonces, creo que tanta honestidad hay, ¿no? Al momento de decir, sí voy a tener una participación social y voy a ser proactivo, ¿no? Yo llevo la administración del edificio en donde vivo, ¿no? Bueno, más bien del espacio en donde vivo, y todo el mundo pasa y me dice, ay, qué bueno que lo haces, ay, muchas gracias por recolectar el dinero, muchas gracias por pagarle al señor que nos ayuda a barrer, ¿no? Pero nunca nadie me ha dicho, oye, si quieres compartimos la responsabilidad de buscar al señor que barre o sea, desde ahí empieza la participación social, desde ahí empieza el me importa mi comunidad y me importa lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, creo que es importante, no suena muy disruptivo, de hecho es bastante básico, ¿no? Pero es muy necesario porque ni siquiera en eso participamos a veces. Sí, yo estoy de acuerdo. Alguna vez leía que alguien, igual era un especialista, decía que el consumo ético era irrelevante para transformar la realidad. Que lo que había que realmente hacer era ser participativos, ¿no? Porque somos, como lo decía hace rato, somos seres multidimensionales. O sea, la dimensión de consumidor es una, pero somos seres sociales, somos seres políticos, y si solamente nos limitamos a una dimensión, pues estamos cambiando solamente una dimensión en la cual somos microscópicamente irrelevantes. Porque al final de cuentas, ¿no? Si tomas en cuenta que, no sé cómo está ahorita el dato, pero siempre, cada vez que lo checas te asusta, ¿no? Algo así como 8 personas en el mundo tienen el mismo dinero que 3.500 millones de personas, ¿no? ¿Tú crees que le vas a ganar comprando tu café orgánico y ya? ¿O tú crees que vas a ganarles a ese poderío votando cada 3 años? Pues no, definitivamente no, ¿no? Y definitivamente lo más disruptivo es lo participativo, y lo estamos viendo ahora. Hong Kong, Líbano, Chile, los movimientos feministas aquí en México, lo que han logrado es, a través de la organización y la participación y el proponer agendas comunes, como decía Adriana, ¿no? Porque si hay algo que nos está definiendo como sociedad y a nuestra generación ahorita en este momento, en México particularmente, pero también a nivel global, es el individualismo. Todo gira en torno al yo
y a lo que yo hago, y si yo cambio, y si yo medito, y si yo tengo mi hortaliza, y si yo soy bueno con los perritos, siento que ya cambié el mundo, pero cambiaste tú. Y el mundo sigue estando muy mal. Pero si tú participas, y participar no significa nada más afiliarte a personas que piensan como tú. Eso es lo más retador, es participar y dialogar con los más diferentes a ti, ¿no? Y entender la teoría de cambio de la mujer feminista afrodescendiente de Oaxaca, tú como hombre blanco privilegiado de la Ciudad de México. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Y qué tenemos en común? Y así para construir realmente una agenda política que se vuelva realmente participativa. Y lo que estamos viendo ahorita con la contingencia por el COVID, ¿no? Si se fijan, no hay ningún problema ni ninguna solución que esté concentrada en un solo sector de la sociedad. Todo lo que tenemos que hacer para salir de esto y todo lo que nos está pasando trasciende la frontera del gobierno, de la sociedad civil, de la empresa o del sector salud. Todo, o sea, estamos realmente inmersos en una misma realidad donde el problema es transfronterizo y la solución igual. Y la única forma de realmente operar estos cambios es Sí, participando. pero pues no sé, y en la teja se le mandó a poner varillas cruz. No sé qué pasó, pero Ya. tenemos una participación. No, ya silencié, perdón. Okay. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Carlos? Tenemos un poquito de apretada ya la agenda para No, lo que nos resta. ya Perfecto. con eso. Entonces, bueno, resulta que lo más disruptivo es participar, formar comunidad y dejar a un lado el individualismo. Y bueno, sin pensar en gobierno, empresas, academias, sino solo como personas, ¿cuál consideran que es nuestro mayor defecto como sociedad? ¿Quién empieza? ¿A quién le toca, a mí o a ti, Adriana? A mí va. No, pues da igual, de si quieres empiezo yo. Va. Bueno, vas. Sí, empiezo yo. Ay, la palabra defecto a mí no me encanta, la verdad, pero creo que no expresaba mejor cómo queríamos plantear esta pregunta. Y creo que tiene que ver un poco con el individualismo, y con la nula autorreflexión, ¿no? De hecho, estuvimos revisando algunas de las respuestas que ustedes mismos nos dieron, ¿no? Y coincidían con con esto que les estoy compartiendo, y lo cual además me dio mucho gusto, ¿no? Porque y por eso también el voluntariado, soy tan fan y tan promotora del voluntariado, ¿no? Porque el voluntariado te ayuda a generar reflexión sobre lo que tú haces y las realidades que te rodean, ¿no? Y una de los temas que creo que nos hace no avanzar es este individualismo, ¿no? Visto como, pues mientras estoy bien yo, lo que decía Carlos, mientras yo coma bien, mientras yo hago un mejor consumo, mientras yo no sé qué, ¿no? Pues entonces el mundo va a funcionar. Y el día con Salvador, que de hecho nos está ayudando aquí, en la sesión, comentábamos justo esto, ¿no? O sea, muchas de las conversaciones se enfocan en las personas, ¿no? Si tú haces cambios, entonces el mundo va a cambiar, lo cual no está mal, pero es lo básico, ¿no? Tenemos que entender que vivimos en un sistema en donde las empresas tienen una gran participación, ¿no? Una gran responsabilidad y corresponsabilidad. Y entonces, si ellas en realidad no empiezan también a ser parte de esta transformación del sistema, pues por más que estemos aquí todos pataleando y diciendo, no, hay que hacer mejor las cosas, pues la realidad es la realidad. Hay tomadores de decisiones que pueden abrir la boca y le cambian la vida a 100 millones de personas, ¿no? Entonces, pues yo puedo seguir comprando mis bolsas reciclables, pero si esa persona, ¿no? Que está en la alta dirección hace ese comentario y que no está pensado en el bien común, pues no importa que yo cambie todos mis hábitos del mundo, al final no voy a generar un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que está en el individualismo, yo creo que está en la poca capacidad de voltear a ver al otro, ¿no? Y de entonces tener decisiones a favor del bien común y con un beneficio colectivo, ¿no? Muchas veces por temas de miedo uno termina tomando una decisión que nada más le beneficia a uno y no somos capaces de cruzar ese miedo y de decir, pues voy a apostar por el bien común,
y que a todos nos vaya bien, ¿no? O sea, no somos capaces de hacer eso. Entonces yo creo que el individualismo, que es parte de la corrupción, que es parte del consumismo, que es parte de muchas otras problemáticas, es uno de nuestros mayores males, áreas de oportunidad, defecto, como lo quieran llamar. Sí, aquí va a estar bien chafa porque yo pienso lo mismo. O sea, polémica no va a haber acá. Y es algo que a mí ahorita me tiene realmente cuestionando mi nacionalismo, o sea, mi identidad como mexicano, porque realmente los valores que ahorita estamos viendo como mexicanos son contrarios a lo que necesitamos realmente para salir adelante, ¿no? Y está documentado, de hecho hay un estudio que se ha hecho desde 2010 para ver qué es ser mexicano o mexicana. Y lo que desde 2010 hasta la fecha se ha encontrado es que somos una sociedad hiperindividualista, ¿no? Y los datos que pone el estudio es que 84% de los mexicanos piensan que primero está mi familia y luego México, y 81% piensa que el esfuerzo personal es más importante que el esfuerzo de todos como país. Y dentro de las aspiraciones de las y los mexicanos, solamente 2% aspira a adquirir compromisos con la sociedad. Entonces, realmente, o sea, esa idea de que romantizamos que no, es que sí somos solidarios porque cada vez que hay un temblor o un huracán salimos a ayudar, pues tenemos que tener una tragedia para que se nos ocurra, por un lado. Y por otro lado, nos encontramos los mismos gestos de egoísmo y de individualismo a la par de esos gestos altruistas, ¿no? Que al final de cuentas no estamos viendo en el bien común nuestro propio bienestar, ¿no? Y ahí es donde difícilmente vamos a lograr un cambio porque, pues claro, las personas que se dedican al narco y las personas que se dedican a la corrupción están haciendo todo por sacar a su familia adelante. Igual que la persona que tiene una empresa y que quiere pagar sueldos justos. El problema es que no estamos viendo lo que causamos con esta idea, ¿no? Y es algo que Zizek dice, ¿no? El peor engaño que nos ha vendido el neoliberalismo es pensar que el cambio está en ti, ¿no? Y porque pues el hiperindividualismo y la exaltación del yo, pues es inherente al capitalismo, porque entonces tú tienes que consumir, tú tienes que salir adelante, ¿no? Entonces no hay esfuerzos colectivos porque todo está en ti. Y ahorita estábamos viendo, les compartía en este chat que tenemos con otros colegas sobre una preocupación que se está viendo por no me acuerdo cómo se llama, pero la psicología del ser positivo, ¿no? O sea, eso de que para salir adelante hay que ser optimista y positivo, ¿no? Eso es un engaño porque niegas que vivimos en un entorno altamente desigual y quien se puede dar el lujo de pensar que el cambio está en uno es porque tiene todo resuelto. Y entonces ahorita romantizamos la pandemia y romantizamos el encierro porque entonces estamos saliendo a aplaudir con los vecinos a la calle, pero vivimos de el chavo o la chava que nos trae la comida y nos trae todos nuestros paquetes para no tener que salir, ¿no? Entonces ese es el punto. O sea, el egoísmo y el individualismo es lo que nos tiene realmente detenidos, sin poder idear una teoría de cambio. Y sabes que ahí quiero aumentar algo que no tiene que ver a nivel personal, es más bien a nivel organizacional, en el mundo de la responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? Si ustedes pertenecen a una empresa, se darán cuenta, ¿no?, que existen muchas iniciativas a nivel internacional que tienen que ver con la promoción de la sostenibilidad, ¿no? Como puede ser el Pacto Mundial, puede ser el Global Reporting Initiative, la ISO 26000, muchas otras organizaciones, ¿no? Dentro de mismo Naciones Unidas está Naciones Unidas de la Mujer, Naciones Unidas para el Desarrollo, Naciones Unidas para la Niñez, ¿no? Y justo el tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y con Carlos lo he platicado, ¿no? Porque yo estoy un poco en contra de todo lo que son distintivos, certificaciones, herramientas, aunque al rato vamos a hablar de un índice, ¿no? Pero aunque yo estoy relativamente en contra de eso, es porque trabajamos temas de sostenibilidad, ¿no? Pero cada una de estas organizaciones que han hecho lo suyo por impulsar el tema,
al final terminan teniendo un incentivo, ¿no? Directamente relacionado al financiero. Entonces, yo necesito promover Pacto Mundial o de Naciones Unidas, o a lo mejor en México hay un distintivo por ahí que también es súper famoso, ¿no? O alguna certificación, pues porque al final necesito obtener un recurso, ¿no? Como organización, promoviendo este instrumento que hace que las empresas sean más sostenibles, ¿no? Y lo que está pasando en las empresas, porque lo hemos escuchado en varios foros, es que las empresas están con su documentitis, ¿no? De, tengo que reportar ante este distintivo o esta certificación, o ahora la empresa necesita obtener esto para poder ganar la licitación, ¿no? Entonces, la empresa se termina convirtiendo en un ente en donde nada más está respondiendo a diferentes certificaciones o diferentes distintivos, todos relacionados con sostenibilidad, y no hay una estrategia común. No hay una estrategia colectiva en donde yo entienda cuál es mi industria, dónde estoy ubicada, y entonces tenga una visión de sostenibilidad para realmente evolucionar como empresa. Eso no existe, porque entonces estoy tan inmersa en el mundo de hay que obtener el distintivo, la certificación, cumplirle al fondo, reportarle a no sé quién, que me termino convirtiendo como organización en un tomador de decisiones que dice, pues si X distintivo me pide que aumente este porcentaje en términos de igualdad, eso voy a hacer. Y si el otro me dice que disminuya X emisiones, eso lo voy a hacer. Y son acciones aisladas que al final no se integran en una toma de decisiones estratégicas para en realidad evolucionar como empresa, ¿no? Entonces, estoy haciendo un poco como esta comparación porque me parece muy relevante, ¿no? Que tengamos la visión tanto a nivel personal como de empresa o de organización, ¿no? De ser mucho más integradores y conectar con lo que hay a nuestro alrededor, y no solo tomar decisiones sustentables que al final terminan teniendo un impacto cero. Sí, justo, y es como, pues ahorita lo más difícil de discutir con un cliente o con una empresa es, ¿por qué no haces una iniciativa con tu competencia? ¿No? O sea, que todos los que se dedican a lo que gusten, ropa deportiva, bebidas, alimentos procesados, restaurantes, júntense para hacer una propuesta participativa y codiseñada que avance un tema que es crucial para gestionar sus impactos. Y te dice, no, eso sí no va a pasar. Oye, ¿puedo invitar a tu competencia a este foro? No, mejor no. ¿No? O sea, es el individualismo llevado a la organización, ¿no? Mientras yo me luzca, lo voy a hacer. Si no me genera valor, como tú dices, Adrián, en un indicador que me pide un índice, no lo voy a medir o no lo voy a cambiar porque no está en el índice, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a, pues, simplemente avanzo en lo que me conviene, ver si realmente es parte de una transformación sistémica, en donde todo el sistema del cual yo dependo en el corto, mediano y largo plazo se va a transformar. Sí, que justo esto que comentan es parte de nuestros motivadores para el programa de liderazgo sustentable que lanzamos. Y pues bueno, quiero hacerte una pregunta, Carlos, que viene de Ricardo Benito Hernández. Y él nos comenta, ¿creen en el cambio desde lo profundo del ser humano para revolucionar o creen que necesitamos catástrofes para poder pensar en cambio? O sea, la teoría del cambio, ¿tú cómo la visualizas? ¿Qué motiva el cambio? Yo creo que no, o sea, no podemos esperarnos a que lleguen las catástrofes porque entonces es demasiado tarde. Porque entonces no estamos generando valor, estamos generando un plan de contingencia. Definitivamente, por otro lado, las señales que tenemos hasta ahora, o sea, a mí me parece paradójico pensar que no es señal suficiente el que 8 personas tengan el mismo dinero que 3.500 millones de personas, ¿no? O, por ejemplo, que en México no haya un estándar de lo que es un sueldo digno. Pagamos el mínimo. Jamás nos hemos preguntado si es digno. Y no hemos tenido esa discusión a nivel país, ni como sociedad, ni como diálogo gobierno-industria. Entonces, creo que la tragedia, y de hecho es algo que yo manejo en temas de resiliencia, ahí sí, porque es una de las áreas que trabajo, ¿no? La diferencia entre los fenómenos agudos y los fenómenos crónicos. Los fenómenos agudos son las tragedias, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y entonces todo el mundo sale a actuar. Pero hay un sinfín de fenómenos crónicos
estrés hídrico, desigualdad, degradación o sea, pérdida de biodiversidad, violencia de género, etcétera, 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 un montón de etcéteras, en donde tenemos años viendo cómo se agravan esos indicadores y seguimos sin actuar, ¿no? Entonces, definitivamente no podemos esperarnos a las tragedias, tenemos que actuar con las señales que ya tenemos. Yo tengo un comentario. Vas. En una parte va un poco en contra o diferente a lo que dice Carlos, pero en otra creo que nos encontramos. La que va en Por contra fin. es que, o que es un poco diferente, es que sí creo que necesitas de estas crisis para generar el cambio, ¿no? Yo soy psicóloga, para los que no supieran, ¿no? Y entonces en psicología hay algo que se llama la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Y si la pulsión de vida y la pulsión de muerte están en un absoluto equilibrio, entonces no tienes ninguna necesidad de moverte hacia ningún lado, ¿no? Pero si esa pulsión de vida y pulsión de muerte están en movimiento, entonces es lo que lleva al ser humano a estar en constante búsqueda de lo que sigue, de lo que viene y a moverse, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que las crisis y los cambios son necesarios, ¿no? Y lo que nos está dejando esta pandemia que leí en algún lado es que lo que iba a pasar en 5 años, por ejemplo, en adopción de tecnología, pasó en 3 meses. La gente se tuvo que poner las pilas en temas de adopción de tecnología porque no teníamos 5 años para hacerlo, tuvimos semanas, ¿no? Pero donde sí me encuentro con Carlos es que yo creo que hay que matizar esto de se necesitan las crisis, ¿no? ¿En qué sentido? En que si generamos conciencia, que además fue una de las cosas que mucha gente respondió en el cuestionario, es, si generamos conciencia, entonces yo tengo diferentes niveles de crisis, ¿no? Si a mí me dices, oye, esta persona que está en la calle no tiene que comer, ¿no? Para mí eso ya es una crisis. O sea, yo he tenido épocas en mi vida en la que paso junto a una persona que está en situación de calle y literal me quiero poner a llorar ahí. Porque a mí eso ya me genera una crisis. Porque no sé si tal vez por el voluntariado o por lo que sea, ¿no? He desarrollado esta conciencia, sensibilidad o como le quieran llamar, ¿no? Solidaridad. Y lo que creo es que el mundo va tan rápido, está tan sistematizado, que esa conciencia se ha perdido. Entonces, como se ha perdido, nos hemos vuelto muy duros, muy fuertes, y las crisis tienen que ser realmente fuertes para vivirlas como crisis. Entonces, yo creo que justo por eso el programa de CEOs está dirigido en una parte a la persona, porque si no conectamos otra vez con quiénes somos como personas, nos seguimos llenando de capas en donde paso junto a la persona que está en situación de calle y digo, pues sí es normal, entonces pues no me va a generar ninguna emoción porque es normal, ¿no? ¿Cuántos no ves en el día? O si a una mujer la golpean, ¿no? El otro día una persona me dijo que en plena pandemia una mujer estaba gritando así de auxilio, auxilio, ¿no? Y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque es normal. Porque hay cómo me voy a meter. Porque es otra familia. Eso a mí, Adriana, me genera una crisis. Pero si estamos tan llenos de capas y tan inmersos en no me importa lo que pase alrededor, pues una señora gritando por su vida, pues me da igual que se las arregle, ¿no? Entonces yo creo que donde matizo ese comentario es, tenemos diferentes niveles para soportar o entender una crisis o lo que es una crisis, dependiendo del nivel de conciencia y de conexión que tengas con ciertos temas, ¿no? Entonces yo por eso creo que es tan importante mantenerte inquieto, mantenerte no cómodo, incómodo, ¿no? Para que puedas seguir conectando con lo que está pasando a tu alrededor. Sí, sin duda. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre crisis y tragedia, ¿no? Y de hecho, en biología lo mismo. O sea, en los ecosistemas no cambian, las especies, o sea, la selección natural es mucho más lenta cuando todo está estable, ¿no? Las bacterias no se reproducen sexualmente hasta que no hay una crisis, porque simplemente se están copiando, porque copiarse es aprovechar lo que ahorita está funcionando. Y la crisis lo que te lleva es justo a explorar otros recursos, en fin, el estrés justo es provocarte movilidad, ¿no? Y la comodidad, pues no, la comodidad no genera cambio. Exacto. Perfecto. Pero bueno, ya son 8:20, yo creo que ya pasamos. Oiga,
Sí, tenemos esto ya con muy poco tiempo, pero creo que es momento de entrar a cosas o a una visión mucho más positiva y pensar en ejemplos que recordemos, ya sean iniciativas, personas, organizaciones o hechos, que sean lo que más esperanza nos da para el futuro de México. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos? Y también, por favor, todos los que están en el chat, ayúdenos con participar, porque esta pregunta creo que me encanta y la necesitamos. Pues bueno, a mí la verdad, ahorita lo que más esperanza me da, la verdad son los movimientos feministas. O sea, son los únicos procesos, como se dice desde la perspectiva de protección civil, socioorganizativos, que realmente han, justo lo que hemos estado diciendo, han logrado incomodar al status quo. Y además es un movimiento que, digamos, en su concepción más amplia, que es plenamente diversa y plenamente integral, agrupa todas las causas. Agrupa las causas obreras, agrupa causas campesinas, indígenas, comunitarias, agrupa causas ambientales, agrupa causas de derechos humanos, de justicia, en fin, o sea, realmente es, y lo único que ha logrado hasta ahorita en México incomodar al status quo ha sido la protesta feminista. Y a mí eso me genera mucho, porque aparte es una visión de cambio que no es en contra de alguien, es en contra de algo. Y es algo que necesitamos urgentemente. Ya no podemos estar antagonizándonos entre fifís y chairos, ricos y pobres, conservadores y liberales, urbanos y rurales, ¿no? Ya no podemos estar haciendo eso, ¿no? Necesitamos realmente ideas que agrupen en torno a algo que construya, y creo que el feminismo construye, y propone una idea de economía, propone una idea de consumo, propone una idea de ciudad, propone una idea de gobierno radicalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Y de esa parte, o sea, y en ese sentido vemos gestos súper inspiradores de solidaridad, de empatía, de sensibilidad a la cual, sobre todo los hombres, no estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que esa visión a mí realmente me genera, o sea, son de los gestos que más me generan así como piel chinita, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me da esperanza es la cada vez más visible incomodidad de otras personas. O sea, ¿en qué sentido? ¿No? En ver que sí creo que las nuevas generaciones alcanzan a percibir la incomodidad de lo que provoca tener un sistema económico como el que hemos provocado, ¿no? Cada vez veo, o sea, cuando Carlos y yo, y perdón que te sume a esto, Carlos, pero cuando empezamos hace ya más de 10 años, ¿no? No había espacio en donde hablaras de sostenibilidad y alguien te dijera, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? O sea, ¿en serio crees que vas a vivir de eso, no? Y ahora veo organizaciones de chavos, ¿no? Que están súper comprometidos, ¿no? Que cuestionan a sus papás, que están incómodos con lo que están viviendo, ¿no? No voy a juzgar si está bien o mal lo que están haciendo, ¿no? Algunos actúan muy desde su privilegio, otros entienden mucho más el fondo, pero al final no importa, ¿no? Una persona de toma de decisiones de muy alto rango alguna vez me preguntó que si yo estaba de acuerdo con el aborto. Y yo sentía que era una pregunta donde me estaba evaluando, porque además tenía claramente yo sabía cuál era su respuesta, ¿no? Cuál era la respuesta ideal de esta persona. Pero de manera muy honesta, y lo sigo creyendo, creo que el valor no está en si estás de acuerdo o no con el aborto, ¿no? Si estás de acuerdo o no con el matrimonio entre homosexuales o la adopción o lo que sea. El valor está en que existan los grupos, ¿no? O sea, el grupo de organizaciones civiles que son activistas, que son de choque, que son confrontativas, tiene su valor. Contra la empresa que defiende la parte corporativa del sistema, de la economía, tienen su valor. El consultor, el que es más tibio o el que es más de choque o el que es más técnico,
todas las personas tenemos nuestro valor y nuestro valor en el sentido de que aportamos al análisis, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice, en donde uno está abierto al conocimiento, todas las personas son tus maestros. Entonces, para mí, una de las cosas que más me da esperanza es que tengamos la capacidad de cuestionarnos cosas y de que siga habiendo grupos de choque, por así decirlo, que cada vez crecen más y que entonces te hacen cuestionarte. Porque el día que nos dejemos de cuestionar y el día que dejemos de hacer una autorreflexión, ese día estamos muertos y no vamos hacia ningún lado, ¿no? Entonces, a mí lo que me da esperanza es escuchar estas pláticas cada vez más recurrentes de ¿por qué esto? Y vamos a hacer un movimiento. No importa cómo lo hagas, por lo menos párate y hazlo, ¿no? Sí, yo creo que el punto es ese, o sea, el cambio es incómodo, así de fácil, ¿no? O sea, si algo no te está incomodando, realmente es probable que no estés cambiando de fondo, ¿no? Y pues nos estamos topando con las realidades de todas las personas que han estado transgeneracionalmente silenciadas. Y eso creo que es bien interesante, ¿no? O sea, empezar a encontrarte emprendimientos en zonas periurbanas de alta marginalidad o encontrarte como procesos organizativos súper complejos en comunidades campesinas o indígenas que están proponiendo cosas que no se les ha ocurrido en las esferas más disruptivas de Noruega. Dices, pues ahí, o procesos súper complejos de organización económica, por ejemplo, en África rural, ¿no? Son cosas que pues obviamente se nos escapan de la vista porque no somos esa geografía, pero creo que ahí está el cue del cambio, es abrirnos a la realidad de las personas que hemos visto hacia abajo, porque esas personas tienen siglos ideando cómo mejorar las cosas, ¿no? ¿Por qué no les queda de otra? Oigan, la verdad es que esta plática ya da como para hacer un refill de nuestra copa de vino, pero necesitamos apurarnos muchísimo. Y tenemos varios comentarios. Me gustan también, están mencionando los ejemplos de algunas acciones en empresas y también relacionado a la pandemia, cómo se está generando, pues mucha iniciativa y mucha innovación y muchas cosas que nos están haciendo tener más esperanza en el futuro. Entonces, para cerrar, les quiero pedir que me ayuden a contestar estas dos preguntas juntas. ¿Qué problema en específico nos preocupa más de aquí a 5 años? Y luego, ¿qué será más relevante entonces? ¿Poner el centro de las decisiones a la sostenibilidad o a las personas? Yo te voy a contestar, bueno, no, sí te voy a contestar las dos en medio minuto porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué problema específico me preocupa a mí? Ay, luego me da algo hablar de esto porque siento que puede ser muy, o sea, que cada una de las respuestas tiene mucho que analizarse, ¿no? Pero a mí me da miedo la población. Me da miedo en dos sentidos, ¿no? El crecimiento de la población y la expectativa de vida. O sea, cuando escucho a alguien que dice, ay, sacaron la vacuna para no sé qué, y entonces la expectativa de vida es de 5 años más, digo, ¿por? O sea, ¿por qué queremos vivir más tiempo? ¿No? O sea, ¿por qué queremos estar más tiempo en la Tierra? Perdón, pero es que hay que darle entrada a las nuevas generaciones. Creo que somos bastantes personas y no sé por qué la expectativa de vida es algo que nos causa tanta felicidad, ¿no? Otro tema es la distribución y uso de los recursos económicos, de alimentación, de la naturaleza. No nos hace falta nada en el mundo. Solo hay una distribución muy desorganizada y un uso de algunos grupos desmedido por los recursos, ¿no? Y mi tercera respuesta estaría enfocada a la aplicación de la tecnología. La tecnología puede ser tan buena o tan mala como quien la está usando, ¿no? Entonces, y si entendemos que el ser humano tiene lo positivo y lo negativo que lo puede llevar a los extremos, entonces ahí está el riesgo de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, bueno, para mí son esos los tres temas que deberíamos de tomar en cuenta. Sí, para mí la desigualdad es por mucho, o sea, en realidad no tenemos problemas ambientales. O sea, el cambio climático no es un problema ambiental, la crisis hidrológica no es un problema ambiental, la degradación de los ecosistemas no es un problema ambiental, son problemas sociales. Porque durante siglos hay una parte de la población que ha
construido todo su bienestar explotando excesivamente los recursos del resto de la población. Y hoy, con todo ese exceso de bienestar que han tenido esas sociedades, nos vienen a decir que tenemos un problema ambiental y que todos tenemos que ser solidarios y reducir nuestra huella ambiental. Y no es cierto. Necesitamos redistribuir los recursos, como decía Adriana, ¿no? Porque cualquier decisión política, cualquier decisión económica, la migración, el terrorismo, todo, absolutamente todos los grandes problemas que nos dan pavor hoy tienen de base la desigualdad social. Y la desigualdad social tiene que ver, justo como decía Adriana, con la distribución de recursos y con la consideración del otro y de la otra. O sea, ¿qué tanto te considero mi par? ¿O qué tanto te considero alguien inferior? Y esa es otra forma de desigualdad, ¿no? Y entonces, pues claro que no podemos entender la realidad de los demás porque vivimos en esta burbuja de perfección. Y el problema es que, o sea, lo más probable es que la mayoría de los que estamos hoy conectados seamos del 5% de la población más privilegiada, ¿no? Y es probable que jamás hayamos visto al último 50% de la población en México, que no está en esa esfera. Entonces, nuestra visión es demasiado parcial porque no entendemos cómo es la desigualdad y así de grave es el problema. Sí. Y bueno, no, nada. No, lo de si poner el centro de las decisiones la sostenibilidad de las personas, yo la verdad, y aunque esto tiene una discusión que puede ser gigantesca, yo pongo a la sostenibilidad. Porque no quiere decir que para mí la persona no sea importante, pero es que me da un poco de ansia porque creo que cuando ponemos a la persona en el centro de las decisiones, podemos caer, y la línea es muy delgada, en este individualismo y en pensar que la persona está desconectada de este mundo, ¿no? Y de este ecosistema y del medio ambiente. Entonces, para mí la sostenibilidad es una visión integral en donde todos tenemos, me refiero a la persona, la parte económica, o más bien de prosperidad y la parte social, estamos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, un poco, no puedo decir que es la persona porque deberíamos de poner en el mismo nivel a todas las partes y buscar lo mejor para todas las partes, ¿no? No sé tú, Carlos, Sí, qué aburridos somos, hemos estado de acuerdo prácticamente en todo. O sea, es como decir que el feminismo pone por encima a las mujeres. No, el feminismo reconoce la desigualdad histórica y sistémica que ha perdurado y que por ende necesitamos corregir. Y acá es lo mismo, la persona no es más importante que las personas, ¿no? Y entonces, y eso lo hemos visto ahora con esta pandemia, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo limitar nuestros derechos en pro del bien común. Entonces, por eso salen esos casos patéticos y aberrantes de la gente que se niega a ponerse una maldita tapabocas, ¿no? La sostenibilidad, por definición, es colectiva y es participativa y es sistémica. O sea, estamos hablando de cómo reconfigurar todo el sistema para alcanzar prosperidad literal. O sea, ya tenemos que empezar a definirlo así para 9,000 millones de personas en el 2040, ¿no? Entonces, definitivamente la persona no es importante porque las personas son el objetivo, ¿no? O sea, la sociedad es el objetivo porque han sido siglos de pensar en nosotros nada más, ¿no? O en yo. Ok, perfecto, Carlos. ¿Alguien se acuerda rapidísimo de la película de esta de los elevadores? Y la del hoyo. Por favor, vean la película del hoyo. Para mí tiene que ver con esto, ¿no? Tiene muchas cosas de análisis, pero la película del hoyo para mí pones en el centro a la persona o una visión integral de cómo generar valor, ¿no? Y digo, bueno, si quieren ahí luego hacemos un club de cine. Sí, de materiales, ¿no? Exacto. Justo de hecho, el programa de directores y de CEOs tiene la intención de usar este tipo de materiales como películas que están en Netflix, ¿no? Documentales, cosas como muy del día a día, pero que nos llevan a la reflexión y nos llevan a cómo hacemos una toma de decisiones, ¿no? Justo para no hacerlo aburrido, no hacerlo tedioso y hacerlo muy, pues, experiencial, ¿cómo se dice?
Carlos, no sé si quieras hablar de esto rapidísimo porque ya nos pasamos. Bueno, sí, vamos super pasados. Entonces, un poco, o sea, nos inspiramos en este evento y en el programa, en este índice de sustentabilidad personal que diseñé en Rinters, y que justo lo que busca es proponer un marco de referencia. O sea, obviamente todavía no es un índice formal porque no tiene números, indicadores y calificaciones, pero es un marco de referencia en donde lo que necesitamos es identificar para qué nos alcanza nuestra teoría de cambio personal, que no es lo mismo que individual, ¿no? Porque lo que queremos es encontrar cuál es el mínimo necesario que debemos hacer como colectivo, o bueno, cómo debo sumarme yo como persona al colectivo para poder generar un impacto positivo en la realidad, ¿no? Y entonces el índice está compuesto de 5 dimensiones de cambio con 13 niveles, en donde el chiste es identificar aquello que, si nos quedamos en ello, que es la parte de degradación, si corregimos esa parte, lo que estamos haciendo es simplemente dejar de darle la madre a la realidad. No estamos mejorando la realidad, ¿no? La parte de mitigar mi impacto ambiental, ahí se centra todo lo que nos preocupa y nos plasma, ¿no? O sea, la mayoría de la gente está pensando en reciclar, en reducir el consumo, lo cual es simplemente dejar de generar impactos negativos. O sea, hay que diferenciar entre tener un impacto negativo y tener un impacto degradatorio, como es la violencia, la corrupción y demás, ¿no? Y luego está lo más disruptivo, que nada tiene que ver tal vez con lo que mucha gente se imagina, que son esos cambios que como persona nos llevan a ser parte de un cambio transformacional, que es ser participativos, solidarios y comenzar a pensar en regenerar más allá de no tener un impacto negativo, ¿no? Les vamos a pasar la liga para que lo consulten, el índice, y que puedan, digo, es bastante explicativo el índice. Y lo que queremos llegar a hacer es, pues, un poco, ¿cómo se llama? Empezar a agrupar todo lo que se nos ocurre hacer y calificarlo hasta cierto punto con este índice, para ver, pues, hasta dónde tenemos que empezar a realmente cuestionarnos y qué tan incómodos estamos siendo con nuestro cambio personal, ¿no? Y el programa, ya para cerrar, ya se los prometemos, el programa justo va en este sentido, ¿no? El de directores, dirigido a la toma de decisión a direcciones de área o directores y directoras generales. Queremos hacer un entrenamiento incómodo, no malo, no, por favor no entiendan incómodo como malo, solo incómodo. Incómodo para que generemos estas reflexiones, para que generemos estas preguntas y entonces quienes toman las decisiones se lo lleven a una reflexión tan personal que cuando estén sentados frente al board no puedan decirle, ah, sí, el indicador económico, pues sí, es más importante el financiero y entonces sí, no voy a tomar esa decisión, ¿no? Sino que en realidad la defiendan desde lo más profundo del entendimiento de por qué tienen que defender esa posición, ese programa o ese recurso, ¿no? Eso es lo que queremos lograr, porque mientras no logremos eso, no vamos a generar ningún cambio. Los indicadores financieros siguen ahí y van a seguir. Necesitamos romper esa dinámica para entonces, en realidad, evolucionar a lo que necesitamos evolucionar. Sí, hay un montón de supuestos, datos no confirmados, y hay este mainstream que se está construyendo en la sustentabilidad en donde pues partimos de eso, de supuestos, de datos parciales, de datos erróneos, incluso de mitos, de ideologías, que nada tienen que ver con un diagnóstico objetivo, concreto y racional del contexto. Y sobre esos supuestos y sobre esos mitos se están tomando decisiones a nivel de planeación estratégica en las empresas y políticas públicas. Entonces, por incómodo, justo a lo que nos referimos es eso. Todos pensamos que eliminar las bolsas desechables del súper fue una gran decisión, pues déjenme decirles que ni tanto, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Es a lo que queremos llegar, y conectarlo con, ¿no? O sea, tampoco somos, monjes que vamos a decirles renuncien a todo lo que tienen y síganme. Se trata de que realmente conectemos el interés más estratégico de su organización y de su empresa con esta desmitificación de la sostenibilidad para llevarlo al corazón de la toma de decisiones. Y pues creo que con eso acabamos, ¿no?
Sí, nos falta la pirámide, Adri, ¿no la quieres explicar rápido? No, lo dejamos para el curso. Perfecto. A ver, entonces, nos están comentando que tienen problemas con el formulario para inscribirse al programa de liderazgo sustentable y lo estamos revisando. De cualquier forma, les vamos a enviar a todos por correo electrónico la liga. Bueno, ¿nos ayudan con algo para despedirnos? Sí, pues yo nada más agradecerles la paciencia, nos pasamos 10 minutos, pero creo que este tema daba para muchísimo más. Nos encanta platicar de esto y empezar a abrir estas conversaciones que por ahí decían que me pongo nerviosa. Sí, me pongo nerviosa, porque hay cosas en las que creo que tenemos que empezar a abrir más el diálogo y ser mucho más honestos, ¿no? Cosas que a veces no le dices a un director general pero hay que empezarlas a hablar. Pero si no las empezamos a hablar, y a romperlas desde la persona, no vamos a generar ningún cambio en el sistema económico que no nos ha favorecido, ¿no? Entonces, a mí me encanta poder tener estas conversaciones y que podamos seguirlas teniendo a través del programa o de otros espacios. Agradecerle su tiempo, agradecerle a Mau, ahorita si a lo mejor quiere hacer un pequeñísimo cierre de la cámara y pues que nos veamos pronto en otros espacios. Gracias. Sí, igual, pues, y creo que tenemos que promover más espacios de estos, en donde de forma relajada y a gusto conversemos los temas más incómodos, porque en esta idea en que estamos todos de acuerdo, pues justo no generamos esa incomodidad y esa crisis para promover un cambio. Entonces, pues, esta es una idea, este es un formato que les planteamos aquí, replíquenlo y invítenos, definitivamente. Sí, muchas gracias también por toda la participación en el chat, por haber contestado nuestra encuesta cuando se registraron, por su asistencia y bueno, les mandamos un gran saludo, nos vemos muy pronto. Y Mau, nada más Adriana, no sé si me quiero hacer como un pequeño... Perdóname, Mau. Tranquilas. No, simplemente intenté inscribirme porque me parece que escucharlos a ustedes y interactuar de la forma como hoy fue posible hacerlo es algo muy estimulante. Yo he venido trajinando estos temas desde la década de los 80s. A mediados de los 80s viví en el estado de Colorado, que en esa época era pionero en términos de sustentabilidad ambiental. Y obviamente uno de los orígenes de esa sustentabilidad ambiental temprana era ese deseo de integrarse con la naturaleza. Hoy, prácticamente 40 años más tarde o 35 años más tarde, celebro que personas como ustedes estén tocando el ser de los asistentes a este foro y por supuesto en el programa que va a venir después, aspiro a que genere una toma de conciencia mucho más allá de las decisiones individuales. Eso me pareció muy... Yo hice un posgrado en ciencia política, entonces me identifiqué plenamente con las palabras de Carlos y por supuesto con las tuyas, Adri. Y no, muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias, la verdad es que Gracias. la pasamos muy bien y en el equipo siempre tenemos estas conversaciones que a veces se tornan ahí súper intensas y todo, entonces ha sido un placer hoy compartirlas con ustedes y sobre todo tener la retroalimentación. Esperamos vernos muy pronto y pues buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.